de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos al Club de Prensa, el espacio de análisis de las noticias de la actualidad con los periodistas, los corresponsales en Washington que nos acompañan. Hoy con María Peña, es periodista, larga experiencia en la capital estadounidense, trabaja en Telemundo Digital. María, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Y con Bricio Segovia, también periodista, corresponsal ante la Casa Blanca para La Voz de América. Bricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos. El día en el que aún resuenan las palabras del mandatario estadounidense Donald Trump, que ayer en Orlando, a última hora, frente a una multitud de seguidores, volvió a reclamar. La Casa Blanca quiere volver a presentarse y quiere volver a ser presidente hasta el 2024. En las elecciones del 2020, el presidente muy probablemente será el candidato republicano si no hay sorpresas. Y digo si no hay sorpresas porque podría haber candidatos dentro de los republicanos que buscasen en la primaria ser los candidatos oficiales y disputarle. Eso no ha pasado, no recuerdo si hay alguna vez en la historia, pero no es lo habitual. En cualquier caso, busca la reelección y lo hace, como dicen hoy los analistas en la mayor parte de los medios de comunicación, con un discurso que suena más a pasado que a presente, un discurso que suena a 2016, en el que fundamentalmente volvió a poner la inmigración como elemento fundamental, volvió a cargar contra la prensa, desacreditándola, y volvió a poner en el punto de mira a Hillary Clinton. Increíble, Hillary Clinton reaparece, y a los demócratas en general, con un nuevo lema que recupera la esencia del antiguo. Recuerden, volver a hacer América o Estados Unidos grande de nuevo, ahora mantener a Estados Unidos grande. María, ¿qué te pareció los temas principales, el análisis que haces? Ninguno me sorprendió porque era como estar viendo otro de sus mitines políticos que ha hecho en los últimos 2 años y medio. Los temas, el tono. Se fue a dar un baño de multitudes a esa arena deportiva en Orlando, y es que vemos a un hombre que por alguna extraña razón sigue obsesionado con el tamaño de las multitudes, sigue obsesionado con el legado de su antecesor Barack Obama. Se dio crédito, por ejemplo, de haber firmado una ley de beneficios para los veteranos que en realidad, valga corregir, es una ley que había promulgado el presidente Obama. Y ciertas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a depender mucho de quién sale candidato del Partido Demócrata. Todos tienen sus plus y sus contras. Y también va a depender de lo que suceda en el próximo año. Todavía es prematuro, faltan 17 meses para las elecciones. Bricio. Bueno, yo es que creo que estamos hablando de un lanzamiento de la campaña de reelección de Donald Trump cuando esta campaña realmente comenzó en el momento que este señor pisó la Casa Blanca por primera vez. Él ha estado haciendo campaña desde entonces, esto simplemente ha sido una formalidad. Los temas no nos sorprenden porque los hemos visto durante todo este tiempo que él ha estado ya en la Casa Blanca haciendo campaña precisamente para su reelección. Y no olvidemos que Donald Trump es un gran estratega y un gran, sobre todo, experto en marketing. Él actúa de manera como si estuviera llevando una campaña publicitaria. Sí. Así lleva su campaña electoral. Es su marca, y lo que hizo en este discurso es repetir una y otra vez las mismas frases y los mismos conceptos a los que nos tiene acostumbrados. Los que cubrimos a diario a Donald Trump, al presidente, nos damos cuenta de que todo nos sonaba era como estar en el día de la marmota, pero eso es seguir a Donald Trump a diario también. Sí. Él repite lo mismo, que los inmigrantes, la inmigración masiva es mala, que son delincuentes porque siempre los vincula con las maras y con el tráfico de drogas. ¿Qué más dijo? Habló del muro, por supuesto, y volvimos a tener esos coreos masivos de construye el muro, sí. A lo que, por cierto, el presidente respondió en este discurso que va viento en popa y que además es más bonito de lo que iba a ser, dijo, más fuerte, pero más barato. Y una vez más, aquí otro de los grandes clichés de Donald Trump, los demócratas son obstruccionistas, sí, y ellos son los que no me dejan llevar a cabo las promesas que quedan incumplidas porque él dice que cumple con todo lo que promete, ¿no? Y en parte ha cumplido con buena parte.
Por lo tanto, vemos toda esta reincidencia en conceptos clave que utiliza para agitar a sus masas. Y yo siempre me remito a la misma frase de Donald Trump en la campaña de 2016, cuando dijo: yo puedo salir a la Quinta Avenida, disparar a alguien y me seguirían apoyando mis simpatizantes. Todo esto se ve en los mítines de Donald Trump, porque Donald Trump es carne de mítin. Pero es que además el problema, y digamos lo que debería preocuparle al electorado en general, con un lente objetivo, por supuesto, es que a su base no le importan sus fallos. Ya se ha vuelto como un culto, lo ven como una persona infalible, que todo es un invento de los demócratas para atacarlo. Y no les importa, porque en temas conservadores como el aborto les ha cumplido. Ahí hay 2 jueces conservadores nombrados por él en el Tribunal Supremo. A nivel estatal, los republicanos están avanzando con leyes que restringen el derecho de la mujer al aborto y otros derechos reproductivos. En lo que es la economía, por suerte, la economía les está yendo bien. Los recortes de impuestos, si bien es cierto, fueron principalmente a los ricos y a las corporaciones, el 80% de la clase media se está beneficiando de una reducción de impuestos. Entre los hispanos, la campaña va a apostar por el voto hispano en estados clave como Colorado, Nevada, Florida, porque sigue teniendo, pese a toda su retórica, sigue teniendo el 30% del apoyo del voto latino. ¿Por qué? Porque el voto latino no es monolítico y hay hispanos conservadores, hispanos que le aplauden las medidas en torno al aborto, la postura de que hay que resguardar la frontera porque no es posible que todo el mundo se quiera colar. Es decir, pese a todo eso, sigue teniendo ese apoyo, porque los hispanos también están interesados en la economía, en la salud. Y es algo para mí muy curioso, porque si vemos, él no ha cumplido, por ejemplo, con la promesa de anular Obamacare y reemplazarlo con algo mejor. Eso no lo ha cumplido todavía. Lo único que anuló fue la obligatoriedad de tener un seguro o so pena de multas. Es lo único que ha cumplido. Y si es el muro, él no ha cumplido esa promesa. Él prometió un muro de una punta a la otra. Y lo que hay es dinero autorizado para construir en ciertos tramos de la frontera y en otros tramos reemplazar lo que ya estaba ahí. Claro, pero por eso su discurso ha tomado este giro en este evento, al decir que por culpa de los demócratas no he podido construir mi gran muro, pero igualmente voy a cumplir con mi muro y va a ser más barato con el presupuesto que hemos podido pues pillar de aquí y de allá, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a construir ese muro. Y es más, dijo, ¿se imaginan lo que serían las caravanas de migrantes si no hubiésemos construido la parte de muro o reforzado la parte de muro que ya hemos reforzado? O sea, la idea es vender que sigue, eso se puede comprobar, eso se puede comprobar que no es cierto. Déjenme preguntarles sobre un aspecto que esta mañana, cuando ojeaba la prensa estadounidense, me llamaba la atención. Es que el presidente tiene en su haber, en su gestión, una situación económica en el país de una bonanza extraordinaria, no vista en décadas. Y en su discurso, lo que cualquier espectador externo esperaría es que él utilizara eso como un elemento para decir mi gestión es buena, pero en cambio se centra en todos estos puntos. ¿Por qué Donald Trump no pone sobre la mesa como un elemento para solicitar la renovación de la confianza de los ciudadanos lo que ya ha hecho y las bondades de la situación económica, Bricio? Es la política del miedo, ¿no? Es la que mejor le funciona. El populismo. Claro, el populismo al final. O sea, asusta a tu electorado y te dará el voto casi de rodillas, porque de esa manera tú vas a ser el protector del pueblo. Y es un poco la figura que Donald Trump intenta cubrir. Y además es importante que menciones el tema de la economía, porque pese a que sí se, digamos, eligió temas que no sorprendieron a nadie, temas clave ya en su campaña para 2016, son los mismos que están marcando la campaña de reelección para 2020, sí que hay algunos temas coyunturales que incluyó Donald Trump en este discurso, como por ejemplo el tema de los aranceles. Sí. Y el tema de los aranceles, con ese tema hace alusión no solamente a China con la guerra comercial que tiene en estos momentos abierto Estados Unidos, sino también a México, sí, a quien recientemente amenazó con imponer aranceles a todas las exportaciones que hiciera México a Estados Unidos si no controlaba el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Por lo tanto, dijo, los aranceles
son buenos y funcionan, y vamos a ver qué pasa con los acuerdos que tenemos ahora en negociación. Donald Trump es muy inteligente en este sentido, apuesta a futuro, sabe que lo positivo está ganado y lo que le interesa es despertar el temor en su electorado para que le confíen el voto y lograr lo que le queda pendiente. Y es una agenda nacionalista también. Y lo curioso de esa parte de esa agenda es que pone en una situación difícil, incómoda a los demócratas, porque, por ejemplo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, está de acuerdo con él en la postura frente a China, que hay que hacerle cara a China por todas sus prácticas de competencia desleal, etcétera. Pero es una situación muy difícil para el Partido Demócrata porque su base no está de acuerdo con esa política comercial de Trump. En parte porque, hablando de promesas incumplidas, él dijo que con toda su política iban a regresar masivamente los trabajos en el sector manufacturero, y eso no ha ocurrido, por ejemplo. Los aranceles con México, pues afortunadamente el 7 de junio lograron suscribir este acuerdo. México se comprometió a hacer guerra contra los inmigrantes indocumentados en su frontera sur. Hay un plazo desde el 7 de junio de 45 días para evaluar la eficacia de esas medidas de México y para luego replantearse si hay que negociar un acuerdo de asilo regional. Que ya le queda menos de un mes. Sí, porque México obviamente no quiere ni puede aceptar esos aranceles porque se le va la economía al demonio. Entonces, es una situación. Es un efecto boomerang también para Estados Unidos. El tema pero económico. pierde más México que Estados Unidos. Obvio, entonces está es una situación muy volátil, muy difícil. Eso explica, entre otras cosas, la actitud de México buscando constantemente el acuerdo y evitando la confrontación. Os propongo que cambiemos de asunto para avanzar en la agenda de temas del día. En las últimas horas también hemos visto cómo quien hasta ahora ha sido secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, ha renunciado, ha anunciado que no quiere seguir adelante con su proceso para la nominación como secretario de Defensa ya de manera formal. Ese es un proceso que pasa por el Senado, que tiene que recibir el visto bueno de los senadores, y en ese proceso se hace un análisis en profundidad de quién es el candidato. Se sabía, pero en las últimas horas se ha confirmado, incluso se han conocido nuevos detalles de un pasado familiar violento de Shanahan, que él ha dicho que no quiere que se reabra, porque se hubiera abierto por esa condición de cómo afecta eso y la capacidad o la estabilidad de la persona que tiene esa situación de agresión familiar dentro de su casa al frente de un departamento tan sensible. En cualquier caso, ha renunciado, ha dicho que no quiere que ese capítulo se reabra, sobre todo para no afectar a sus hijos, sería doloroso, y que su familia es lo primero, esas han sido sus palabras. Y Donald Trump, en el mismo momento en el que se ha comunicado que retiran a Shanahan de esa postulación, ha presentado el nombre de Mark Spert. Spert es el jefe del Ejército de Tierra, tiene 55 años, es un veterano, ha participado en las guerras de Irak, en la del Golfo, y además para empresas contratistas del Departamento de Defensa. María, ¿el cambio qué significa? Bueno, el cambio es otro ejemplo más de todo el terremoto que hay en la administración. Tengo entendido que hay como una decena de agencias del gabinete que están en manos de directores o secretarios interinos, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional. El de Defensa también es importante. Obviamente ha confiado el puesto a una persona pues que es favorable a las políticas de Trump, pero recordemos que el Departamento de Defensa está en la mira por cómo responde a la amenaza de Irán, por ejemplo, el acuerdo o las negociaciones con Corea del Norte. O sea, tiene muchos frentes abiertos difíciles de resolver a corto plazo. Tenemos incluso ahora la situación, hablando nuevamente del nexo con inmigración, de que han tenido que desviar recursos del Pentágono para poder financiar la construcción de este muro y la vigilancia y aumentar la vigilancia fronteriza, mientras el Congreso no apruebe estos otros fondos suplementarios. Entonces es una situación de bastante tensión y de muchos frentes abiertos, muchas responsabilidades para el que venga a tomar las riendas del Pentágono. Pero en resumen es un ejemplo más de estos altibajos y esta purga
que ha llevado a cabo el presidente Trump ahora este año. Bueno, es que además mencionabas un tema muy importante, y es que buena parte de los cargos esenciales en el gobierno estadounidense en estos momentos están en manos de puestos interinos, ¿no? O sea, están como puestos interinos. Es decir, eso marca también una situación crítica para la seguridad del país, porque algunos de los cargos no es solamente ya la Secretaría de Defensa, sino que también está ahora mismo al frente como puesto interino, pues fíjate, la Secretaría de Seguridad Nacional. También, ¿qué más? Tenemos... jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sí, pero la secretaria de la Prensa. El embajador de Estados Unidos ante la ONU también es interino. Por lo tanto, la Casa Blanca además está sin director de comunicación, aunque el director de comunicación que no se sabe es Donald Trump realmente, ¿no? Su secretaria de prensa, que no se sabe quién va a reemplazar a Sarah Huckabee Sanders. Que por cierto que al final del tuvo mes una aparición estelar en el debate en el discurso de Donald Trump. Bueno, se le va a final del mes y es su principal portavoz, la encargada de diseminar su mensaje, ¿no? Entonces eso es otro puesto crítico. Sí. No sé cómo no sé, quizá ahí discrepo un poco contigo, María, no sé si esta salida Shanahan representa o muestra, digamos, el torbellino que hay interno que hay en la administración. Aquí se alude a circunstancias familiares, que suele ser una excusa muy recurrida entre las personas salientes, sí. Pero es verdad que en el caso de Shanahan, visto todo el pasado, el trasfondo que tiene familiar, sí que puede ser una excusa muy real y quizás sea el caso más real que veamos, que, pues, aludiendo a cuestiones familiares, ¿no? Se habla de que en su familia, pues, su esposa principalmente no es una persona estable mentalmente hablando, violencia doméstica hacia Shanahan por su ex esposa, sí. Un divorcio también difícil por todo esto, una situación de agresión por parte de uno de sus hijos menores a la madre, sí. También en defensa del padre, con un bate de béisbol. Entonces, claro, viendo todo este perfil, entiendes que Shanahan se quiera retirar, sí. y proteger a sus hijos, que por cierto todos han presentado comunicados de prensa defendiendo al padre en esta Bueno, es que a nadie le gusta lavar sus trapos sucios en público, ¿no? Entonces, exacto. No quiere distraer de lo que pretende el presidente Trump. Vamos a la primera pausa en este club de prensa en el que estamos analizando la actualidad con María Peña y con Bricio Segovia. Seguimos en Club de Prensa analizando las cuestiones de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Europa, donde Emmanuel Macron, el presidente francés, y Pedro Sánchez, el presidente en funciones español, que tiene que conseguir aún que el Parlamento vote su continuidad como presidente tras las elecciones. Están forjándose esos equilibrios delicados entre las diversas fuerzas políticas en España, pero que tienen que acabar dando esa continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo español. En cualquier caso, Sánchez y Macron estrechan su alianza. Una alianza, dicen, para llevar adelante una agenda de la Europa social, una Europa social que consistiría en reformas centradas en soberanía y eficacias europeas, en un intento de recuperar el prestigio y hacer un llamado a los ciudadanos de la Unión Europea de que la mejor manera de defender sus derechos, particularmente los derechos sociales, pero también los económicos, es apostando por el proyecto común. Bricio, ¿qué éxito puede tener esta nueva iniciativa, este nuevo esfuerzo de líderes europeos para frente al populismo que crece en Italia, en Francia, lo hemos visto también en España, el Brexit, que es muestra de hasta dónde puede llegar ese populismo, están agrietando las bases de ese proyecto europeo? Pues me ha gustado, por falta de ganas no va a ser, al menos por la parte francesa, porque Emmanuel Macron, tengamos una cosa presente, en el Parlamento Europeo forma parte de la misma familia, digamos, que es Ciudadanos, que es un grupo, es un partido político español que recientemente, precisamente en las elecciones municipales que acabamos de tener, pues se ha hecho alianzas con la extrema derecha española, grupo político denominado Vox. Sin ir más lejos, en la capital española, en Madrid, está gobernando de nuevo la derecha, el Partido Popular, gracias a estas alianzas entre Ciudadanos y Vox, repito, extrema derecha. Por lo tanto, a Emmanuel Macron no le interesa que se le vincule con la extrema derecha cuando precisamente está luchando contra
ese populismo en Europa y está identificada ya la extrema derecha como una de las grandes amenazas en Europa. Por lo tanto, es un movimiento muy estratégico por la parte francesa. Sin ir más lejos, la ministra de Exteriores, Amélie de Montchalin, ya dijo a través de Twitter incluso que cuando se forma parte de un grupo proeuropeo no se puede negociar con la extrema derecha. Y este movimiento que estamos viendo, sí, es impulsar las políticas sociales, pero es también desvincularse de esa imagen de extrema derecha con la que se le podría asociar eventualmente al partido político de Macron y al mismo tiempo luchar contra lo que ya se ha consolidado como un reto en Europa. Y es que Macron, permítame un segundito para dar un contexto, Macron llegó a la presidencia francesa con un movimiento que se llama En Marcha. Ese movimiento se presentó como movimiento liberal, de protección de los derechos de los trabajadores, pero con una agenda profundamente reformista en lo económica, y buscó esas alianzas con lo que entonces vendía y decía que era Ciudadanos en España. Pero esa proximidad de Ciudadanos con, como decía Fabricio, Vox, hace que ahora Macron intente desmontar esa alianza que se creó meses atrás, en el que ahora Macron siente que puede verse amenazado o salpicado de alguna manera al ver ese aliado acercándose a la extrema derecha. Exactamente. Y también el tercer punto que me parece importante, es para no repetir lo que dijo Bricio, es que también la idea detrás de este megaproyecto es forjar a una unidad europea. Lo dijo Jacques Delors, de que es una Europa unida y no una guerra de todos contra todos. Especialmente en los momentos en que, por ejemplo, en la Unión Europea pues está la preocupación de que pueda haber o pueda surgir una nueva crisis del euro. Tenemos la situación del Brexit, que todavía no está concluida, no está resuelta. Veto a saber lo que pueda ocurrir. Entonces, entre bambalinas vemos este forjar de alianzas para presentar un frente unido, especialmente cuando la Unión Europea además tiene disputas con Estados Unidos en asuntos comerciales, en asuntos financieros. Y además esto se produce cuando quien tiene que suceder a Theresa May es Boris Johnson, un escéptico del Brexit y del euro, a favor del Brexit, lógicamente me refería a euroescéptico, escéptico del pacto, es decir, está incluso a favor de que se produzca un Brexit duro, sin acuerdo, lo cual pone en una situación de incertidumbre a una metrópoli financiera internacional como es Londres, y la economía británica y su relación con la Unión Europea, que es relevante. El hecho de que Boris Johnson vaya por delante y que muy probablemente acabe siendo el sucesor de Theresa May, ¿cómo puede influir en el proyecto europeo? Bueno, pues puede influir de muchas maneras. La primera, como bien indicaba María, es esa imagen que proyecta la Unión Europea. Unión Europea. Unión es palabra clave en el concepto que tenemos que tener en cuenta, porque ahora mismo la idea que está transmitiendo desde que nació el concepto o la idea del Brexit es precisamente desmembramiento, ¿no? Y uno de los grandes retos a los que se está enfrentando la Unión Europea es que no tiene definidos los mecanismos de salida de uno de los países miembros, y por eso que este proceso también se esté dilatando tanto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero es que además todo lo que conlleva, porque en el caso de que sea una salida dura, es decir, sin ningún tipo de acuerdo, toda la redefinición de acuerdos comerciales que habría que hacer y partir desde cero. Donald Trump, repito, yo siempre digo, Donald Trump es un tipo inteligente, es estratega en el fondo, y él está apoyando a Boris Johnson, está apoyando también la salida del Reino Unido de la Unión Europea, precisamente porque le beneficia a Estados Unidos. Exacto. Por esa posibilidad de acuerdos comerciales que se pueden iniciar con el Reino Unido una vez deje de lado a Europa. Pero no tiene mucho sentido, porque Estados Unidos ya tiene acuerdos con la Unión Europea, ya tiene un gran intercambio comercial con la Unión Europea. Entonces, no veo yo en realidad qué tanto le puede beneficiar más hacer pactos individuales que con todo el bloque. Pues le puede beneficiar de la manera en que él es quien llevará el timón en las negociaciones. El Reino Unido ahora mismo está en una situación de desventaja. Y en el momento en el que le dé la espalda a la Unión Europea, porque no... Por la coyuntura interna del Reino Unido no pueda negociar con la Unión Europea y sea una salida dura, si es el caso, ahí, ¿qué hace el Reino Unido? Queda de la mano de Donald Trump y de Estados Unidos.
Nuevo asunto en esta mesa de trabajo, Nicaragua. Hoy la organización Human Rights Watch va a presentar un informe actualizado sobre la situación de represión de los opositores al régimen de Ortega Murillo. Dice la organización, y lo escuchamos hace una semana en una audiencia en el Congreso, que es necesario más sanciones y más presión para hacer frente a lo que denominan un régimen que se asemeja más a una dictadura que a una democracia en Venezuela. Las fuentes diversas hablan de centenares de muertos, organizaciones locales hablan de más de 500, el gobierno reconoce alrededor de 200 y la CIDH habla de un poquito más de 300. En cualquier caso, centenares de muertos. En las últimas horas hemos visto cómo Daniel Ortega se ha negado a liberar a 80 presos políticos. La liberación de los presos políticos sigue siendo un reclamo de la oposición para avanzar en el proceso de diálogo. Hasta la fecha sí habíamos visto ese degoteo, aunque lento, de liberación de presos. La oposición en Venezuela habla de casa por cárcel. No es bien una liberación, pero se está mejor en casa que en la cárcel. En cualquier caso, no ven eso como un gesto, sino como un paso que no ha culminado. María, hoy Human Rights vuelve a poner el foco en la situación en Nicaragua, que con el tiempo parece que se va diluyendo y que incluso los medios no le vamos prestando tanta atención. Exactamente, me leíste el pensamiento porque estaba pensando que tanto Venezuela como Nicaragua parece que de repente desaparecieron de los titulares, pero cuando abrimos la cortina vemos que todavía hay mucha inestabilidad, hay mucho desasosiego, desesperanza. El caso de Nicaragua tal vez no es tan extremo como en Venezuela porque hay pobreza, pero la gente, pues no tenemos la crisis que estamos viendo en Venezuela de refugiados, pero sí preocupa porque lo que ha hecho Ortega muy astutamente, hablando de líderes populistas, es que él presenta una imagen de negociador, de conciliatorio, de hacer concesiones. Y la oposición le reclama que en realidad lo que está haciendo es ver la forma de cómo se perpetúa en el poder. Tenemos a la vicepresidenta, su esposa, la primera dama, Rosario Murillo, también metiendo leña al fuego, diciendo que estos son grupúsculos que no se deben tomar en cuenta. Se le olvida a Murillo de que democracia es pluralidad. Tiene que haber voces, distintas voces en la mesa de negociación. Es preocupante. No sé si yo puedo tener mucha fe en que el informe de Human Rights Watch pueda surtir el efecto deseado. Es decir, es una herramienta de presión importante. Faltaría ver si las recomendaciones que hace el grupo humanitario se acatan. En definitiva, muchas de estas sanciones en realidad no terminan teniendo el efecto que deberían tener porque son sanciones individuales que en realidad no meten presión para que haya un verdadero cambio democrático en Nicaragua. En Nicaragua mucha gente sigue apoyando el sandinismo, que no el Frente Sandinista ni a Ortega, pero recordando cuáles eran los conceptos del sandinismo, ¿no? Cómo surgió ese movimiento, que surgió como un movimiento contra la injusticia social, e irónicamente es lo que está pasando ahora con Ortega. Bricia. Bueno, y no solamente... A ver, es que yo cuando pienso en Nicaragua, pienso... ese es el verdadero House of Cards. O sea, cuando tienes al presidente, a la primera dama, que es la vicepresidenta y que además es la jefa de comunicación de la administración. Entonces dices, todo queda en casa, y todo queda en casa, y primero alardeaba esa administración de Daniel Ortega de estamos liberando a los que a lo que la oposición considera presos políticos, como si estuviera haciendo un favor. Sí. No nos olvidemos, es la misma administración que los encarceló, la que los está liberando, los encarceló. No nos olvidemos del precedente. Para poder desencarcelar hay que encarcelar primero. Y por lo tanto no se está corrigiendo, no está atendiendo las demandas también de ese bloque opositor. Se pide que se escuche a la población, se adelanten las elecciones y se vuelva a someter al voto popular si realmente se quieren seguir con Daniel Ortega al frente del país. Se niega a adelantar, pero además se niega de pleno, ¿no?, a cualquier posibilidad de adelantar esas elecciones. Se aferra al poder y realmente cuando vemos que una familia es la familia más poderosa del país porque tiene los principales cargos y porque hace y deshace a su antojo,
es para cuestionarse qué está ocurriendo en ese país. Y como bien decíais, el problema es que Nicaragua está cayendo en el olvido en la prensa. Y una analogía importante cuando decías esto, ¿no? De que hay que ver el contexto de cómo están ocurriendo estas cosas. Y a mí la analogía que se me ocurre, que en círculos opositores en Estados Unidos lo aplican incluso a Trump, es como alguien que llega a pegarle incendio a un edificio y luego viene con la manguera a apagarlo, o sea, para hacer creer que está resolviendo la crisis que él creó. Pero eso es de manual, ¿no? Incluso esto lo hemos visto en, vamos, me atrevería a decir muchos políticos que crean el problema como cortina de humo o por otros intereses y luego salen con una propuesta para solucionar. Como héroes. Hay que recordar también que la situación en Nicaragua, la oposición cuando pide elecciones lo hace con el argumento de que las últimas elecciones no fueron transparentes, no fueron limpias, no fueron independientes. Y es ahí donde radica el punto principal de la necesidad de convocar elecciones. Hay que también recordar que esas elecciones sí fueron validadas por organismos internacionales y la Organización de Estados Americanos, lo cual genera una situación como mínimo de controversia o de incomodidad. Y esto también me lleva a preguntaros sobre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ha habido un reclamo muy fuerte para que, además de Venezuela, que ya es habitual y es lo que vamos a esperar de esa asamblea que se va a celebrar en Medellín la próxima semana, también aborde la situación en Nicaragua. ¿Está el secretario general en disposición de abrir con tal fortaleza esos dos frentes hoy en América Latina? Yo la verdad es que lo dudo porque, a ver, no es por minimizar lo que esté pasando en Nicaragua, como dije anteriormente, pero digamos, a nivel de prioridades, yo creo que es todavía más urgente lo que está pasando en Venezuela, porque de repente ya no se oye hablar de la oposición. Es como que las cosas están volviendo a una normalidad, entre comillas, y yo creo que es donde deben mantener el foco. Como que me están adelantando al tema después de la pausa, les propongo que hagamos una pausa ahora y al volver hablamos sobre Venezuela, porque hay un informe también de la ONU que, a colación de la situación en Venezuela, vale la pena poner sobre la mesa con una actualización de cifras de migrantes. La última era de 4 millones, dice la ONU que podríamos estar cerca de los 5. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Si está inscrito en Medicare o piensa retirarse pronto, ahora es el momento de evaluar sus opciones de cobertura de Medicare. United Healthcare le puede ayudar. Y es que con un plan AARP Medicare Complete asegurado a través de United Healthcare, usted podrá obtener los beneficios de salud y estabilidad que busca. Los planes Medicare Advantage combinan la parte A y la parte B de Medicare, con la cobertura de medicamentos recetados de la parte D. Y más, todo en un simple plan por una prima mensual baja y en algunas áreas sin ninguna prima en absoluto. Hay mucho que aprovechar con un plan AARP Medicare Complete, como chequeos anuales de rutina, exámenes preventivos y la mayoría de las inmunizaciones por un copago de $0. Cobertura para el cuidado dental, de la vista y de la audición de rutina. Además, United Healthcare cuenta con la red de atención médica más grande del país, incluidos los mejores médicos. Desde programar citas a buscar un especialista, ayudamos a facilitarle la atención que necesita cuando la necesita. Y lo que es aún mejor, por sus medicamentos usted pagará el precio más bajo que indica el plan, ya sea su copago o el precio de la farmacia. O si utiliza la entrega a domicilio, pague una cantidad tan baja como $0 por un suministro de 90 días de medicamentos de los niveles 1 y 2. Ahora es el momento de llamar e informarse sobre lo que United Healthcare puede hacer por usted. Nuestros agentes de ventas bilingües estarán felices de responder a sus preguntas. Si ya tiene Medicare o se retira pronto, llame a United Healthcare hoy mismo y aproveche un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de United Healthcare. Continuamos con Club de Prensa.
Seguimos en Club de Prensa, analizando la actualidad con Bricio Segovia y con María Peña, el día en el que también hemos conocido un informe de la ONU que actualiza los datos de los migrantes. Dice que 70 millones de personas en el mundo han tenido que buscar refugio, salir, y es el número más alto de las últimas décadas, y esto con un capítulo específico para Venezuela, que es el tema que nos quedó en el tintero antes de la pausa, la situación en Venezuela, en el que la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas nos dio una cifra hace tan solo unos días de unos 4 millones de venezolanos que han tenido que salir por la crisis política, económica y humanitaria, pero que esa cifra la podrían estar revisando al alza, pero no a un alza de un poquito, sino a un alza de 4 hasta 5 millones, Bricio. Te quedaste con la palabra antes de irnos a la pausa sobre Venezuela. Sí, es que ¿por qué es tan importante la crisis venezolana? Porque a diferencia, por ejemplo, de la nicaragüense, que es la que hablábamos hace un momento, esta es una crisis regional. Esta es una crisis que afecta ya a la región latinoamericana por este flujo migratorio tan alto y que puede llegar a desestabilizar pues las economías o la infraestructura de un país. Exacto, y todo lo que conlleva. Y no es una cuestión que vaya a afectar ahora, en un año, sino que es una cuestión que puede tardar años en llegar a resolverse, y todos los reajustes que requiere un país cuando viene una masa de inmigrantes pues con diferente trasfondo cultural, intereses, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese es el tema clave con la crisis en Venezuela. El problema con los flujos migratorios es que llega un punto en el que cuando son tan elevados no los puedes controlar, sobre todo cuando se está cruzando las fronteras ya también de una manera irregular. Entonces, ¿cómo contabilizas el número exacto de venezolanos que están ahora mismo, pues por ejemplo, en Colombia, que es el país que más recibe, que más venezolanos ha recibido, ¿no? Es normal que haya preocupación también por parte de los gobiernos, de los países receptores, y de hecho es lo lógico, incluso me atrevería a decir, que haya preocupación, y que el hecho de que se vaya a tratar en un foro internacional como es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, esta cuestión me parece que es algo oportuno, porque de nuevo esto tiene que ser una acción coordinada por parte de diferentes gobiernos de la región para ver cómo se aborda lo que es ya un problema regional. Pero a mí lo que me preocupa, Bricio, es que ya hemos visto esta película antes, ya se han discutido estos problemas antes. El fenómeno migratorio de Venezuela no comenzó ayer, ya lleva varios años. Muchos. Entonces, sí, que lo discutan en un foro internacional me parece perfecto, pero en definitiva, ¿cuáles serán los resultados? Los resultados concretos, cómo responder con medidas específicas, con dinero, porque se requiere dinero para echar a andar estas propuestas. ¿Qué va a salir de eso? Discursos bonitos, cualquiera los puede dar. Sí, pero ¿dónde está el compromiso? No, ¿Dónde está el compromiso para ayudar a estos migrantes? Es un proceso sumamente politizado ya, ese es el gran problema. Es súper complicado, yo no tengo mucha fe de que tenga la última asamblea general de la ONU, de la OEA, se llevó a cabo en México. Esa asamblea mostró por primera vez de una manera evidente la división que ha provocado la situación en Venezuela en la mayoría de países del continente. No se consiguió una resolución de manera abrumadora, y sobre todo fue porque en el último momento Venezuela supo maniobrar para restar los votos de los países del Caribe, que habitualmente votan de manera coordinada, por intereses conjuntos, por hacerse sentir, por tener más influencia que yendo por separado. Y la suma de los países del Grupo de Lima no fue suficiente, porque no dan. Necesitas 18 votos, y el Grupo de Lima son 14. México ya no vota como votaba, por lo tanto en esta Asamblea General tiene un voto distinto, Uruguay también tiene un voto distinto, y si bien Canadá está liderando en aquella Asamblea y en esta por detrás, con la anuencia de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, todos estos países no suman los votos suficientes como para que salgan resoluciones más claras, como tú decías, ¿no? Pero es que al final no vamos a ver resultados
hasta que no haya una unión al respecto. ¿Qué es un resultado en la cuestión venezolana? Pues como decía María, algo el hecho que se contundente, algo destinen ciertos global. fondos y que sobre todo se deje de lado la parte más politizada de estas negociaciones, algo que no está ocurriendo, porque para empezar tenemos dos grupos internacionales negociando el futuro de Venezuela, la salida de la crisis, el grupo de contacto y el grupo que es Iniciativa Europea y el grupo de Lima. Y son como rivales en el fondo. Entonces, cuando tú tienes a dos grupos internacionales intentando buscar una salida a esta crisis, pero en el fondo se están contradiciendo o están luchando a ver cuál de los dos tiene la principal influencia sobre la crisis, y encima vamos tienes mal. una oposición fracturada. Claro, luego ya tienes la parte de intereses políticos. Pero ese es el gran tabú. Ese es el gran tabú, el hablar de la oposición. Me decía una periodista de gran experiencia que ponía en mi atención o me llamaba la atención sobre las críticas a la oposición. Me decía, la oposición está en una situación muy delicada. Están perseguidos, son unos valientes y nos dedicamos a veces a buscarles las cosquillas a la oposición cuando el enemigo real de la democracia en Venezuela es el chavismo. Pero una cosa no está divorciada de la otra. Exacto. O sea, eso puede ser cierto, pero también es cierto que están fracturados, porque de lo contrario tuvieran mayor fuerza para tener cambios concretos, para tener para que su presión tuviese ese impacto que debería tener. O sea, una cosa no quita la otra. Y ese es un gran problema que estamos viendo también, no solamente de la parte de los negociadores, que es la parte diplomática, política, sino de la parte informadora de los periodistas. Buena parte, y esto es una crítica que quizá pues hago a nuestro colectivo, ¿no? Se ve como buena parte de los medios de comunicación, sobre todo los venezolanos o los que tienen un gran vínculo con Venezuela, en la gran mayoría intentan no ser críticos con la oposición o hacerse de la vista gorda de Maduro, ¿no? Con el gobierno interino, y porque consideran que es restarle fuerza al movimiento que se está llevando a cabo para forzar la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, es lo que decía María, o sea, el hecho de que haya una alternativa ahora no significa que no debamos ser críticos con las cosas que no hace bien esa alternativa, porque no sabemos el futuro que están prometiendo, o sea, sabemos el futuro que quieren prometer, pero no sabemos cuál va a ser el resultado que van a ofrecer, ni ¿no? cómo lo van a lograr. Y muestra de ello son, por ejemplo, estas acusaciones de corrupción que han pedido que investigue vinculadas a la ayuda humanitaria. Exacto, y la ayuda humanitaria es... Espera, María, que termine el punto. Y la ayuda humanitaria es el concepto más politizado que hemos visto en el transcurso de estas negociaciones, porque para empezar no se permitió que se siguiera un curso convencional de entrega de ayuda humanitaria, lo cual ya nos indicaba también que había una cierta politización. Es no muy complejo. Y no lo estoy diciendo yo, o sea, lo dijo el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que le preocupaba estos desajustes que ve en la oposición. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la fecha de marzo del 2021 como la fecha en la que le consultará a los mexicanos si él tiene que continuar al frente del gobierno de México. La propuesta sorprende, por un lado porque los mandatos en México son de un solo periodo, de 6 años, no hay reelección en México. Dos, porque el mismo Andrés Manuel López Obrador firmó por carta un compromiso ante los mexicanos diciendo que él no buscaría la reelección. Pero parece que por un lado dice una cosa y por el otro va avanzando en esa propuesta. La oposición ha dicho que esa fecha, que coincide con las elecciones federales, beneficiarían o acabarían beneficiando al partido de Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, y piden separarlo. El argumento de Andrés Manuel López Obrador es que de esta manera ahorra al Estado la convocatoria de un referéndum adicional. Pero más allá del coste de un referéndum o no, la idea, María, de buscar o de abrir esa consulta para revocación de mandatos y abrirle la puerta a la reelección a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te sugiere? a mí me parece que es una estrategia muy astuta. Recordemos que él ganó las elecciones en julio
del año pasado con un alto nivel de aprobación, lo sigue teniendo. Estuve revisando las cifras y las últimas encuestas le siguen dando alrededor del 80%. Eso es algo envidiable, que yo creo que solo Vicente Fox se le acercó a ese nivel de aprobación. Entonces, ¿por qué es importante esa consulta? Porque se estaría dando en las elecciones de medio mandato. Morena controla la mayoría del Congreso, controla la mayoría de las gobernaciones de los 32 estados del territorio mexicano. Obviamente él sabe que está gozando de una enorme popularidad que le va a servir en esos comicios. Ahora, es cierto que él sigue de todas maneras teniendo muchos frentes abiertos y muchos retos. Él ganó la presidencia prometiendo una transformación radical en México, pero ya ha tenido controversias sobre la reforma educativa y el hecho innegable de que la tasa de homicidios en México sigue inaceptablemente alta. En el 2018 fueron 28.839 muertos. En lo que va del año, el primer trimestre, ya son casi 8.500, es decir, un incremento del 10% sobre el mismo periodo el año pasado. Ese es uno de los grandes retos que tiene López Obrador. Y ahora, obviamente, las tensiones que tiene con Estados Unidos respecto a cómo atajar la inmigración ilegal de Centroamérica. Es decir, tiene bastantes cosas que le pueden complicar el camino en el futuro. Bueno. Pero ha sido una estrategia, me parece a mí, astuta. Además, recordemos que nunca antes se había hecho. No, además es importante tener una cosa en cuenta, ¿no? O sea, López Obrador, como bien decías, las cifras son favorables, con cerca del 80% de índice de popularidad. Él sabe que esto de revalidar su mandato o de consolidar su mandato con esta consulta popular, pues es algo que solamente le puede ser positivo a él y a su partido, ¿no? O sea, está jugando sobre seguro, digamos, de alguna manera. Tiene muchos retos a nivel nacional y precisamente esa es la estrategia. Dices que es astuto, coincido contigo, y por eso se evita los foros internacionales y está dejando como casi de lado las relaciones internacionales de México. Sin ir más lejos, no acudirá a la cumbre del G20 la semana que viene en Japón. Vamos a terminar con una imagen que habla por sí sola. La imagen la han distribuido gran parte de los medios internacionales. La tomó Stephen Olsen sobre un trineo tirado por perros en un fiordo de Groenlandia. La imagen revela el drama del deshielo en esa fotografía en la que vemos esos perros que parece que caminen sobre el agua. Los pescadores de la zona se han visto sorprendidos por la cantidad de agua a esta época del año, a estas alturas, cuando el verano, si bien las temperaturas son bien bajas en esa zona del mundo, no son tan agresivas como lo son en invierno. Pero es que este año ha provocado ese deshielo que, si bien a ojos de alguien que vive en la zona del Caribe, en otras latitudes, parecería que sigue siendo frío, no es lo habitual en esa zona del mundo. ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dice que el cambio climático es real, pese a quien lo niega, ¿no? Y no solamente pues en Groenlandia, que es el lugar donde se tomó esta fotografía, sino también precisamente hoy, mirando Twitter, me encontré con un colega corresponsal en Rusia, en Moscú, Manuel Elías, que él mismo tuiteaba una foto desde el norte de Rusia, desde Norilsk, una foto de un oso blanco, un oso polar, en la ciudad, que es una ciudad industrial, y parece ser que bajan a buscar comida a las ciudades porque el tema del deshielo es grave ya en las zonas donde habitan. El cambio climático es una realidad y merece respuestas serias y no burlas o incluso gente en la clase política, parte de la clase política en Estados Unidos que lo niega. Pero la ciencia es lo que es, los datos lo demuestran y esta foto viene a corroborarlo. Y el cambio climático no es solo el deshielo de los polos. El cambio climático es las temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. El incremento por esas temperaturas del nivel del mar, el incremento del número de tornados. En el centro de Estados Unidos estamos cansados de reportarlos. La alerta de la Institución Oceanográfica de Estados Unidos de los huracanes del Pacífico y del Atlántico que se van a recrudecer. Y también el cambio climático que tiene un impacto en Centroamérica y que afecta a la migración de ciudadanos que buscan un futuro mejor en Estados Unidos. Es global el problema y el impacto. De hecho ya hay el término de refugiados climáticos.
Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Lo hemos compartido con María Peña, que es periodista de Telemundo Digital, y con Bricio Segovia, corresponsal ante la Casa Blanca de La Voz de América. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nos vemos mañana a la misma hora. Feliz día.